Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Os quedaréis, ¿qué coño haces, Lexas? Bueno, como tengo tan mal la voz, el tema de doblaje lo voy a parar unos días, ¿vale? Y voy a empezar a jugar a, yo que sé, juegos que tenía por ahí tirados y me apetecía. Como habéis visto en mi canal, estoy jugando a Dragon Age o Inquisition, que fue el último de la saga, de cara que va a salir Dreadwolf seguramente este 2023. Y quería volver a los orígenes, porque en Dragon Age Inquisition, que fue el último, salen muchos personajes de este juego, ¿vale? Que es el primero, el que cuando BioWare hacía grandes RPGs. Este es uno de los mejores RPGs que se han hecho, ya os lo digo yo, con una historia brutal. Y digo, va, voy a subirlo al canal. Y es del año 2009, por si alguien dice, coño, ¿cuántos años tiene? Voy a jugarlo con gráficos a tope, pero aún así, el paso de los años es el que es. Y nada, espero que os guste, oye. A ver, el despertar, no, despertar no, yo voy a jugar el original. Es que tengo todos los DLCs. Vamos a jugar al original, que es el que jugué yo, el que me acuerdo. Me compré la versión hace mucho. Bueno, yo tenía la versión de CD, la mítica que salió en 2009, pero a saber dónde la tengo, ¿sabes? Te mudas, te cambias y... The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Se nota que está viejito. Los enanos, como molan. The Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. ¡Vamos! It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Esto es 10 años antes de Dragon Age Inquisition, ¿vale? O sea, esto de la ruina todavía está presente y de hecho hay muchas conversaciones en Dragon Age Inquisition sobre el tema. Veréis un montón de personajes y si no os los voy diciendo, ¿vale? Por eso me hace gracia jugarlos un poquito a la vez. Por ejemplo, Leliana, la gran espía de Dragon Age Inquisition, que te ayuda tanto.
es aquí un personaje muy importante que ayudó al héroe de Felderen, que seremos nosotros, a librarnos de la ruina, ¿vale? Que es lo que se aproxima. Pero bueno, aún quedan cosillas en el otro juego. Me lo voy a hacer humano. Creo que sí, no me apetece elfo. Voy a hacer humano normal y corriente. Me lo voy a hacer pícaro, ¿vale? Porque es que mago no me apetece nada. No me apetece nada. Y guerrero no... No, es que guerrero solo puede ser... Solo puede ser noble humano. Qué mierda. Bueno, esto es la historia, pero... No, guerrero solo puede ser tanque y arma a 2 manos. Y no me apasiona. Me voy a hacer un pícaro duelista. Experto en cuerpo a cuerpo. La cara es un poco de pan. A ver, voy a coger una y la voy a editar, pero... Sé que guapo no voy a ser, pero unos mínimos, ¿sabes? Hostia, madre mía, soy el calvo de Brazers. A ver, creo que puedo trabajar con esta. La piel ya me está bien, no me voy a estar aquí 2 horas para... Esto le pones un pelo un poco decente. He dicho decente. Decente. Uf, madre mía, vaya pelos, tío. Oh, Dios. Vamos, solo me ha gustado el corto, ¿eh? Este me ha gustado, tío. Uf, y es una mierda. O me hago calvo. No, tío. Qué feo. Me hago calvo, va. ¿Color del pelo qué? Es que... albino. Un rubito así en plan flipado. Nah. Voy a hacerme moreno. Necesito una barba, señor. Una barba decente. ¿Dónde está? Barba incipiente. Negra también. Qué mierda de barba, ¿no? Coño. Ah, vale. ¡Uy, va! Vaya mustache. No. Un término medio. Baja un poco la barba incipiente, ¿no? Que se me quita el bigote. Pero, tío, ¿cómo se nota que el juego es antiguo y lo de la... Ah, no, esto es el color. ¿No tenías una barba un poco más decente? Que fuera una mezcla. Buah, es que no me convence ninguna, tío. Mira, esta. Es que es la única que más o menos es la que llevo yo. Ah, espérate, pero si la quito... Vale, pero es que se me quita el bigote. Ah, y esta es un poco la que llevo yo. Vale. Madre mía, soy precioso, tío. Vale, ojos. El color de los ojos, pues como los míos, ¿no? Puros verdes. Ahora estaréis pensando las veces que he estado en directo. Digo, ¿tiene los ojos verdes este imbécil? Por supuesto que no. Y me está rayando, bueno, encuentro los ojos verdes y lo voy a dejar azules. Quiero unos ojardos bonitos. El retrato me da igual. Mirar hacia arriba, hacia abajo, así. De frente no, de lado. Perdona. ¿El trasfondo qué es? Ah, vale, el colorito. Y expresión. ¡Je! Así, en plan cachondeo, me gusta. ¿Qué voz? ¿Sabio o arrogante? Yo soy arrogante. How do you do? Oops, where's my head? Charmed, I'm sure. No, Dios. Greetings. Greetings. How do you do? How do you do, baby? Voy a ser Lexas. Coulson, el apellido lo tengo que dejar porque es de la historia. Pero voy a ser Lexas. Siguiente. Oh my god. Vale, voy a hacer destreza, imagino, ¿no? Porque astucia. Constitution. Qué letra tan pequeña, tío. Relación del personaje. Vale, sé que necesito destreza. Fuerza no necesito para nada. Necesito bastante destreza. Pero tampoco te flipes. Necesito astucia para hacer críticos y un poco de vida, que si no me van a destrozar el culo. Que estoy jugando a nivel máximo. Vale. Hostia, entrenamiento en combate no está mal. Robar también está muy bien. ¿Y esto qué era? No. Ajá. Confección de trampas, supervivencia, herbología no me interesa, venenos. Hostia, ¿dónde está lo de abrir cerraduras? No, pues no me interesa. De momento voy a hacer, creo que lo de ser persuasivo, me interesa, tener carisma. ¿Esto o esto?
Estoy dudando. Va. Me voy a poner... Nah, me voy a poner este. Seré un poco persuasivo, que me mola. Es que ser super ladrón también tiene que estar guay, ¿eh? Robar cosas. Si eres pobre, como yo. Es que lo de abrir cerraduras no tengo claro con qué se hace, pero bueno. Lo voy a dejar así un momento. Ah, está aquí, lo de abrir cerraduras. Está aquí. Vale. Vale, pues mira, de momento... ¿Se puede limpiar esto? No. De momento abrir cerraduras, ¿vale? Por si encuentro algún cofre, que me da mucha rabia, ¿no? De esto. Y obviamente armas a dos manos. El arquero es... Ahí, el pícaro es arquero o armas a dos manos. Mira, esto está muy bien. Sube el daño con el arma que llevas en la izquierda. Muy importante, ¿sabes? Ahí estamos. Buah, requiere un montón de destreza ser un maestro a dos manos. Nivel pesadilla, para que lo veáis, ¿vale? Nivel máximo, no hay otro. Vamos a morir. Vamos a morir. Veréis la diferencia un poco con el Dragon Age Inquisition, porque en este no tienes que pulsar tú para ir pegando, ¿vale? Es un poquito más RPG a la antigua usanza. Me callo. Has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. Though we both had less grey in our hair then. And we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again, lad. Soy yo el que habla, es verdad. Lo mismo digo al Hall. My daughter Delilah asked after you. Sí. I should bring her next time. Me encantaría. Delilah es bastante más joven que yo. ¿Y qué? Da igual. Me encantaría que la trajeras. Good. She's talked about you ever since she saw you at a fair in Dennery. Ya, suelo causar ese efecto en las chicas. You have an admirer, young man. I know. At any rate, Pup, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. ¿El castillo a mi cargo? La voy a liar. ¿Estás seguro? Hostia, lo haré lo mejor que pueda, padre. Now, that's what I'd like to hear. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. Duncan es el guardia gris que hemos visto al It is principio. an honor to be a guest within your hall, Tyrn Kuzland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Uy, no quiero decir la 3, voy a decir el 2, va, que es verdad. Not permanently, I fear. Without their warning of the Darkspawn rising now, half the nation could have been overrun before we'd had a chance to react. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. ¿Hay alguna razón para que no me uniera a ellos?
You did just finish saying that Grey Wardens are heroes, old friend. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? Sí. Hago pausa para deciros. Los guardias grises hicieron un tratado con todas las razas, ¿vale? Para defenderse de la ruina. Y pueden invocar lo que quieran, ¿vale? O sea, pueden decirle... Aunque los tratados son muy antiguos y hay gente que podía decir, mira, te los metes por el culo, pero en principio se tienen que respetar. Y podía decir, me llevo a tu hijo y punto. Que es lo que estaban hablando ahora. Por supuesto. In the meantime, find Fergus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Joder. Es que también quería hablar contigo, padre. We'll talk before I leave tomorrow. We must discuss the battle plans in the south. Vale, Be vale. a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Soy un buen perrito. Hombre, por fin me muevo. Vale, sí, claro. Calma. Pedazo de barra de habilidades. Mirad. Vale, esto que tengo, un bufo. Vale. No quiero dar. ¿Por qué estoy en pausa? Ah, vale, pum. Me muevo. Hostia, qué diferencia, tío. Vale. Lo que no me gusta es un poco la... Mira, puedo abrir puertas, ¿lo veis? Lo que os decía. Uli. Creo que tengo algo en el inventario que no me puedo poner. Una maza de hierro. Un champiñón. Me encantan los champiñones. Pues nada, sigo tirando, no sé dónde tengo que ir. Ya, el inventario típico, os lo enseño, ¿vale? Aquí mis armas. Y entonces creo que tengo una coraza de sangre de radón. Creo que es del DLC seguramente. Pero no tengo fuerza para usarla porque es de guerrero y yo soy un pícaro. Mira cosas, ¿no? Hemos venido aquí a mirar cosas. Oh, my lord, we were just, jugando a las cartas, perros. Well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Terran stationed us here. I don't know. Nobody has come to look at the treasury. Bueno. The Terran, and perhaps the Terna? Honestly don't know, my lord. Vale. Haré la vista ahora, pero por esta vez. Yes, my lord. Thank you. We won't forget this. Hombre, trabajar, ¿vale? No vaya a ser que nos roben y me tenga que cagar en vuestro padre. ¿Puedo abrir esto? A ver si me voy a robar yo mismo, ¿sabes? ¿Qué cojones? Es mi herencia. Ah, bueno, tengo un hermano mayor. Le den por culo. A ver. Hombre. ¿Qué pasa, tío? Pues yo también te saludo, Gilbon. ¿Qué tal? Pardon my manners, my lord. It's simply that I've been looking all over the castle for you. ¿Qué te pasa? I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. ¿Mi perro? Your mother disagrees. She insists you collect the dog, and quickly. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. Ay, mi perro nunca le mordería a nadie. Buena I'm not persona. willing to test that. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Bueno, venga, va, a las cocinas. Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. Esto es una de las cosas que he echado de menos en el Inquisition, que era que tenías tu propio perro, ¿sabes? Que era un personaje jugable, que era muy bueno. Aparte me hacía mucha gracia tener un perro. Lo que pasa es que, claro, solo puedes llevar 4 personajes. Y no sé si en esta partida lo llevaré, lo pensaré. Porque obviamente yo soy DPS. Necesito un tanque, un mago curador. Estoy jugando en pesadilla, o sea, no me puedo permitir el lujo de tener personajes que no sean 100% de su posición. Así que me lo pensaré.
Get that bloody mutt out of the larder. But, mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. ¿Qué pasa con mi perro? Ay. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Para equiparte con nuevos objetos. Pues, ¿qué nuevos objetos? Si no me quiero equipar nada. ¿Qué? Pues ya está, tengo una armadura preciosa. ¿Para qué me la quiero poner? Ya está. Me cago en el puto tutorial, que no quiero hacerlo. Hostia, vaya tangazo que llevo, tío. Ah, sí, esto es importante, tienes razón. ¿Ves? Esto sí que me lo voy a poner aquí. Tienes toda la razón del mundo. Vamos para adentro. ¿Qué pasa, Perry? Wow. Oh, look at that mess. How did he even get in here? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, encourage the hound, why don't you? No wonder he keeps giving Nan fits. It does seem like he's trying to tell you something. Wait, did you hear that? Un nombre a mi perro. Siempre le pongo el mismo nombre, que es Donna, que es el nombre de mi primera perrita que tuve, que murió hace un montón de años. Y siempre estarás conmigo, al menos en los videojuegos, bonita. Vamos que ya. ¡Al attacker! ¿Cómo se atacaba? Ah, vale. Ya lo tengo. ¡Pam! Te fundo. Coño, no paran de salir ratas. ¡Ataca! Ah, también puedo llevar al perro. ¿Sí? ¿No hay un mínimo de inteligencia artificial? Tácticas, vale. Enemigo. Me da igual. Visible más cercano. Atacar, por favor. Ah, pero no. Ah, vale, no lo llevo yo. Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. ¿Ah, sí? The hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Eran ratas realmente grandes. I've seen larger. They come up from the Kakari wilds sometimes. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Jarl's men. Gracias, Bonico. Tranquilo, perrita. Vamos a saquear. Que la despensa es mía. Ya está, solo ahí está. Ah, vale. Joder, vaya mierda de despensa. Cuarzo, muy bien. También tengo las tácticas del perrito, ¿verdad? De Donna. Ah, vale, que hace gruñir y ya está, ¿no? Pues, también lo que decía. Enemigo visible más cercano. Ataca, ¿vale? No tiene más. Let's go. Mira, esto está bastante mejor que el Dragon Age Inquisition, ¿eh? Y tiene un montón de... Que no, que la verdad es que está defendiendo la despensa de unas ratas. Ratas enormes. Rats? Not the large grey ones. They'll rip you to shreds, they will. See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Las he matado, sí. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. ¿El perro? ¿Qué dices? Mírala, la has ofendido. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Here then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Wow. Thank you, my lord. Now we can get to work.
That's right, you two. Quit standing about. Los elfos están un pelín esclavizados, algunos, por los si os habéis fijado. Lo que os decía, esto en el Inquisition está muy mal, tío. Las tácticas que pone aquí abajo debería ser mejor, tío. Más fácil de... Me cuesta mucho dar órdenes. O sea, dar órdenes yo es muy fácil, pero quiero que hagan ellos cosas solo, tío. Yo quiero preocuparme de mi personaje, que ya es suficiente. Esto se asemeja un poquito al Final Fantasy XII, a los Gambits, cosa que está muy bien, esta lista de tácticas. Porque tú ponías prioridad a lo que querías que hicieran tus personajes, ¿sabes? Bueno, voy a hablar con el gilipollas de mi hermano, si es que lo veo. ¿Creo yo que estará por aquí o qué? Es que no sé el mapa. ¿Dónde está? Ah, tengo que ir hasta aquí. Por aquí, por aquí. Hola. Dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquis who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my younger son. I take it by the presence of that troublesome hound of yours that the situation in the kitchen is handled? Sí, madre. No voy a hacer lo de las ratas. No, esto tampoco. You've always had a way with her. Darling, you remember Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. Pues claro, me alegro de volver a veros, mi señora. ¿No estabais borracha? Hostia. No voy a ser tan semal, ¿va? You're too kind, dear boy. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Sí, pero tranquila. In front of your family too. You remember my son, Dyron. He's riding with your father tomorrow. Oh, sí. Good to see you again, my lord. ¿Qué pasa, tío? Lo mismo de Ryan. Prefería ir yo con él. Qué gay soy. No. And this is my lady in waiting, Iona. Do say something. Esto ya me gusta más. It's a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. ¿Verdad que sí? Don't look now, Eleanor. But I believe the girl has a crush on your lad. Lady Landra. Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. Voy a tirar la caña, Iona. As it pleases you, my lord. Claro que I sí. think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Good evening, your lordship. Vaya, sí que se han enfadado, ¿no? Solo le he tirado la caña. ¿Qué pasa, mamá? You should say goodbye to Fergus while you have the chance. ¿Sabes que hay un guardaviso en el Yes, castillo? your father mentioned that. You haven't got it into your head that you want to be recruited. Bueno, padre nunca lo permitiría. Nor I. And I do realize you didn't answer my question. ¡Ja! There's enough here at the castle to occupy you. I don't need you off chasing danger like your brother. Vale. ¿Sabes dónde está mi He's hermano? not out with his men, probably upstairs with Oriana. Pues vale, debo irme. Tengo un mal resentimiento. ¿Tú vas a quedarte en el castillo, mamá? For a few days. Then I'll travel with Lady Landra to her estate and keep her company for a time. Your father thinks my presence here might undermine your authority. Ah, vale. Yo no creo que deberías irte, pero bueno. Don't worry, my dear. It won't be long. Oh, bueno, pues nada, mamá, me voy. I love you, my darling boy. You know that, don't you? Y yo a ti, mamá. Yo también te quiero, hija. Go do what you must then. I will see you soon. Sé que la respuesta tonta hubiera sido: ay, mamá, por favor, ya no soy un niño tal y cual. Mi madre de verdad murió hace 2 años. Y os doy un consejo, chicos: decirle siempre te quiero a vuestra madre, porque llegará un día que no podréis hacerlo. Así que no perdáis el tiempo por el orgullo absurdo y tonto que tantas cosas bonitas se lleva. Todos somos humanos, todos sentimos. De hecho, creo que es mucho más honorable ser sincero con tus sentimientos que ir de duro por la vida. Un tipo duro llora, de verdad, cuando hace falta. Un tipo duro de verdad quiere a sus padres y no se avergüenza de lo que digan los demás. Eso es ser duro. Este es mi cuarto, después de la charla que os he pegado. ¿En mi habitación? No sé si en mi habitación, me da igual. Creo que mi hermano está allí, pero antes quiero saquear la despensa. ¿Puedo abrir esto? Necesito una llave, vaya mierda, tío. Si soy pícaro. ¡Pasa, hermano!
Will you bring me back a sword? That sword, Oren. And I'll get you the mightiest one I can find, I promise. I'll be back before you know it. I wish victory was indeed so certain. My heart is disquiet. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little brother to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. Espero fuera. Stay. I'd like to say farewell. Ojalá pudiera acompañarte, hermano. I wish you could come. It'll be tiring killing all those darkspawn myself. Surely your father would not place both his heirs in danger? Mother and father have been fighting about it for days. It's too bad. I could have used you at my side. Lo sé, lo sé, lo sé. Se te echará de menos, hermano. If it's any consolation, I'm sure I'll freeze in the southern rain and be completely jealous of you up here, warm and safe. I'm positively thrilled that you would be so miserable, husband. Ay, madre mía. ¿De verdad crees que esta guerra será corta? Word from the south is that the battles have gone well. There's no evidence that this is a true blight, just a large raid. Could that be true? I'll see for myself soon enough. Pray for me, love, and I'll be back within a month or two. La idea es que si no se ve un archidemonio, ¿vale? Que es como una especie de dragón, es que no es una auténtica ruina. Y de momento, obviamente, no se ha visto. Then the Jarl's men are delayed. You'd think his men were all walking backwards. Well, I'd better get underway. So many darkspawn to behead, so little time. Off we go then. I'll see you soon, my love. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your safety every day you are gone. I keep telling you, no darkspawn will ever best me. The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. Qué bonito. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket? Ya te contaremos cuando crezca, sobrino. A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Christ, Maker's breath. I swear it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her brother, won't you? Cuenta con ello. Oh, good. How thrilling to know I'm so well taken care of. Enough, enough. Pup, you'll want to get an early night. You've much to do tomorrow. Ay, pues me iré a dormir, padre. Un padre. Pero guardaré partida, no vaya a ser que me pete en el culo, padre. Mientras duermo. ¡Hala! Coño, no me han dejado ni llegar al cuarto, han dicho cargando. Escena. Tócate los huevos. Ay, no os pongo en la cámara porque estoy enfermo y tengo una cara de asco. Entonces estaríais más por mi cara que por la historia. Y la historia es más interesante que mi cara. Bona nit. Ay, ahora que pienso, podía haber ido a tirarme a la otra, tío. ¿Seré idiota? Pensáis que es coña, pero no. Podía haberme tirado a la rubia aquella. Tenía que ir a hablar con ella, pero se me ha olvidado, tío. ¿Qué pasa? ¿Quién pica a estas horas, tío? ¿A lo mejor es ella? No, no creo. ¿Hay alguien ahí fuera? Siempre fiaos del instinto de vuestro perro. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás con Tyner? Pero que estoy en bolas. ¿Y mis armas? Corre, vístete. Me falta algo. El casco, pero no llevo. Pues sin casco. ¡Hijo puta! Espera, perro. Tú ves a por el arquero. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se mueve la cámara, tío? Seguro que hay algún botón, pero no sé hacerlo. Pues igual, pega. Tú, pega también, anda. El arquero, el arquero.
¡Me revienta! ¡Vamos, vamos! ¡Bien hecho, perrito! ¡Ay, Dios, cómo me pega! ¡Oh! Buena parada. ¡Dios, qué reventada! Normal. Uf. Sí, necesito cosas, Es que no soy tanque, tío. Cacho y la mar. Un arco. Coño, pues no mira mal, Puedo llevar una segunda arma, cosa que tampoco te deja en Dragon Age Inquisition. Ojo, cada vez estoy viendo cosas mejores, tío, en el otro juego. Puede que tire de arco un poco, hasta que tenga alguien que me tanquee. Aunque ahora que pienso podría utilizar al perro, tío, ¿no? Vale, F5 es guardando automático, bien. Voy a utilizar al perro para tanquear. ¿Y esos hijos de puta quiénes son? Oh, hostia, los donuts. Ataca, perrito. Ataca, que me dan. ¿Cómo cambio de arma? Así, ¿no? Pum. Venga, flecha. ¿Gruñir qué hace? Hazle pelea sucia a este, que si no me va a dar pelea. Vamos a atacar los dos al mismo, que el perro aguanta un montón. Toma, por toda la espalda. Es verdad, si ataco por la espalda, apuñalo, tío, no me acordaba. Mirad, mirad. Mierda, ahora me atacan. Joder. Buena parada. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Cabrón! Darling, I heard fighting outside and I feared the worst. Are you hurt? ¿Eres tu madre? Her scream woke me up. So I barred the door. Hiciste Did you see bien. their shields? Those are Hal's men. Why would they attack us? ¿Cómo? Los hombres del... Han traicionado a padre. You don't think Hal's men were delayed? On purpose? That bastard. I'll cut his lying throat myself. Hijo de Have you seen your puta. father? He never came to bed. Dios. No, estaba en mi cuarto yo. We must find him. Vamos, vamos. ¿Aún recuerdas cómo empuñaron ahora, I'm no? no Orlesian wallflower. Give me a sword and I'll use it. Now let's go. Bien hecho, mamá. Pero ves con cuidado, Oh, sube de nivel. Vale, pues necesito destreza, astucia y quizá un poco más de constitución. Más que nada para tener vida, tío. Y tengo otro puntito, que ahora esta vez sí que me voy a poner tácticas de combate. Vale, ¿qué necesito? ¿Qué necesito, tío? Necesito tantas cosas. Esto no puedo hasta nivel 4. Este está bastante bien. ¿Esto qué es? Golpe a 2 armas. Barrido. Este es súper importante. Pero quiere 23 de destreza. Pero voy a tener que ir poniéndolo. Con este ataco con astucia en vez de con fuerza. Ya verás cómo me cambia el daño, ¿sabes? Voy a ir poniéndome este y aparte así tengo otro ataque nuevo. Aquí lo tenéis. Bajo la cintura. Perrito. Perrito, fuerza y mucha constitución. Quiero que tenga mucha vida el perrito. ¿Y no adquiere habilidades nuevas? Vale. Y mamá es arquera. Mamá, ¿eres arquera? ¿Y por qué no llevas arco? Mamá. ¿Te tengo que dar el mío, mamá? ¿En serio, tío? No, pues te doy el mío. No. Dale caña, mamá. ¿Qué tácticas tienes, mamá? Pues en plan arquera, gracias, por favor. A distancia. Es que esto es genial, tío. Esto del comportamiento, de verdad, Como lo echo de menos en el Inquisition, tío. Esto no está, tío, de poder decirle: tú eres arquero, coño, no vayas para adelante, ¿sabes? Hay algo en tu habitación, mamá, que quería entrar antes y no podía. Mira, si tienes aquí de todo, Perry Mason. Some of your father's belongings are in that trunk. ¿Qué dices? No sé qué hablas, mamá. El arco que he cogido es mejor que el que te he dado yo.
Pues sí, bastante mejor. Vale. Pues este me lo dejas a mí, ¿eh? Que eres una amiga de los niños. Vale. La daga esta es exactamente igual que la que llevo yo. Vale, el resto no me interesa. Estamos listos para partir. A ver qué tiene este hombre. Dinero. Bien, hace falta. La habitación del hermano, no sé si hay algo digno de mención. ¡Oh! Dios mío, han matado a mi cuñada y a mi sobrino. No. My little Oren. Oh my god. What manner of fiend slaughters innocents? Qué bestia, ¿no? Se lo haré pagar, tío. Not even taking hostages. He means to kill all of us. Correcto. Oh, poor fuckers. Let's go. I don't want to see this. Dios. Hijos de puta, tío. Este juego nos andaba con chiquitas. Menos mal que en 2009 no había tanto delicadito, ¿sabes? Podías hacer un juego un poco crudento. ¡Oh, y mi padre! ¡Atacad vosotros! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! ¡Te apuñalo! ¡Te apuñalo! ¡Te apuñalo! Le están dando por culo a mi madre y suena muy mal. Mamá, ponte aquí, por favor. Ahí. Perro, tú ataca. Más que nada porque los arqueros no le den, ¿sabes? Perro, tú lánzate al ataque. Hola. Puñalada. ¿Dónde va ese pavo? Toma, ¿te ha molado? A dormir, chaval. Bien hecho, madre. ¿Esta habitación de quién es? Me da igual, a robar. Un anillo de mierda. Lo venderé. Oh, tu amiga, ¿la han matado también? Hostia, tío. Qué durillo. No te preocupes, nada. Regaré el suelo con su sangre. Aunque eso no nos devolverá a la gente, pero... se van a cagar. ¡Bastardos! Debemos atacarlos. Quiero vengarlo. Joder, no se puede hacer nada más. Eso irá bien. No te preocupes. Vamos a por ella. Te oigo. Pero quiero matar a Hope. Vale. Pero lo mataré. Creo que la llave del tesoro, la cámara del tesoro está por aquí, ¿verdad? El tesoro de los Colan. Vale, pum, pum, pum. Vale. ¿Cómo que tú te largas, hijo de la gran putanga? Persuadir. No seas cobarde y lucha. ¡A por ellos! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, arquerito? ¿Dónde vas, arquerito? ¿Matáis a ese? ¡Hostia, los donuts! Buenísima. Tranquilo, os ayudo. Mierda. Joder, a mi madre tendría que darle otra arma para cuando le atacan cuerpo a cuerpo, tío. La pobre está sufriendo que te cagas. ¿Verdad que había un escudo? No duermas. Oh, Dios. Se la petan, ¿eh? No le he dado cataplasmas curativas. No sé, ¿le da tiempo? Menos mal, de milagro.
¡Cabrón! Se van a cargar a mi madre, pero no puedo hacer nada. Espérate, que a lo mejor no lo cuento yo. No tengo para curar a mi perro, ¿no? Mierda, tío. Qué mal lo hemos hecho. Dos contra mí. Buah, pero están muy tocados. Puedo. Uf. Ah, se levantan pero con heridas, creo. ¿No? Madre mía. Ah, mira, puedo poner en plan tiro rápido. Uf, qué bajón. Mierda, que hay más. Y no estábamos curados. Buah, vámonos. Vámonos, aquí no podemos luchar. No le vamos a dar la ventaja táctica, vámonos. Ahora, por ellos. A por el perro. ¿Dónde va este gilipollas, tío? Payaso, eres un payaso. Ahora estamos mejor, con mi madre ahí disparando. Vale, buenísima. Vamos. Los arqueros se han quedado aquí, menos mal, tío. Hijo puta. Mamá, a ese cabrón. Tírale tiro a anclaje. ¡Guau! Tirazo, madre. ¡No mueras! A por el tesoro, madre. Guarda, que nos han petado el culo. Esto no sé qué es. Espera, deja pasar un poco el tiempo, que nos curemos. Un poquito. Venga, va. Hala, abro. Let's go. Me hará falta. Vale. Por suerte no han llegado aún. También hay una armadura. Guau, pero requiere fuerza, madre. Y yo soy un poco blandi blue. ¿Te puedes apartar, mamá? Un hacha y un arco. Bueno, lo venderé. Y esta es la espada, ¿no? Uy, un escudo, qué guapo. Vale, la puedo llevar, la espada, aunque sea el arma en la de esto. Una buena espada, mirar. Porque necesito una daga. Ah, tengo que llevarla en la mano hábil. Bueno, puedo llevarla. No puedo apuñalar con la espada, pero... Modificador de fuerza. Bueno. Vale. Let's go. Oh, no me jodas, Pedrín. ¿Qué me dan? ¡Socorro! ¡Hoy va! ¡Oh, yes! ¿Y tú qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, guay. Chachipiruli. Vamos. A la salida por la despensa, ¿no? ¿Hay que ir o qué? Bueno, no, vamos a la... Vamos aquí. ¿Hay algo ahí? Soldado muerto. Sí, mira que hay algo. Oh, un casco. Mira, no tengo, casco mío.
Mira qué bonito me queda. ¿Veis? Casco mío, madre, casco mío. Aquí hay algo. Bien. ¿Puedo crear venenos? No, porque no tengo nada. Vale, vale. Hoy va. Es igual, ataquemos. No quiero más. Tú me vas a dar mucho por tu culo. El mago. Perro, a por el mago. Mamá. A por el mago. Buah, como la lía el mago. Me cago en su vida. Toma. Otro menos, vamos. Buen flechazo, madre. Vamos. Hostia, aún queda uno. A por él. Bien. Go, man the gates. Keep those bastards out as long as you can. Sir Gilmore. Your ladyship, my lord, both alive. I was certain Hal's men had gotten through. Sí, de hecho, es que han entrado, tío. They killed Oriana and Oren. I can't believe. Are you injured? Don't worry about me, ladyship. Thank the Maker you two are unharmed. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Hal's men out long. Yeah. If you've another way out of the castle, use it quickly. When I last saw the Terran, he'd been badly wounded. I urged him not to go, but he was determined to find you. Joder. He went towards the kitchen. I believe he thought to find you at the servants' exit in the larder. Bless you, Sir Gilmore. Maker watch over you. Maker watch over us all. Buah, si se quedan van a morir. Qué remedio. Os tenéis que quedar. Puto mago, ¿Habéis visto con la lía? Ay, qué toso. Cataplasmas, por favor, cataplasmas. Oh, Dios. A por él. Muere, muere. Clavo, te la clavo. Clavo. Muere. Vale. No sé si sea por aquí el camino, Sinceramente me he venido porque he visto batalla. No, hombre. Oh, Dios. ¿Dónde me he metido? Al ataque. ¡Revientan! Dios, me revientan. Me voy. Pegarle a otro, por Dios. Ah, es que hay un tío amarillo. Me cago en la puta. Este. Resistido, ¿no? Por Dios. Atácalo. Ay, Dios. Mamá, que te follan. Mamá, que te dan por culo. Tómatelo. Ay, Dios. No aguanta, tío. Muere, coño. Vale. Por Dios. Buah, los amarillos son peligrosos, Y hay rojos, también. Y obviamente hay bosses. Puerta. Creo que es por aquí.
Going. Papar. ¿Eres tú? There, you both are. I was Bryce. wondering when you would get here. Maker's blood, what's happening? You're bleeding. Al's men found me first. Cabrones. Almost did me in right there. Debo sacarte de aquí, padre. I won't survive the standing. No digas eso, papá, te conozco hace 5 minutos. Arriba, vámonos. My boy. If only Will could make it so. Once Hal's men break through the gate, they will find us. We must go. Someone must reach Burgess. Tell him what has happened. Hostia puta. Bryce, no. The servant's passage is right here. We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid the turn is correct. Those men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach you sooner. My younger son helped me get here. Make her be praised. I am not surprised. I fear your thanks are premature. I doubt I have saved him. Bueno, lo has Whatever is to be intentado. done now, it must be quick. They are coming. Duncan, you are under no obligation to me. But I beg you, take my wife and son to safety. I will, your lordship, but I fear I must ask for something in return. Anything. What is happening here pales in comparison to the evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The Darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. Estáis hablando de mí, ¿no? You fought your way to me through Howe's men. I think the Maker's intention is clear. I will take the Tyrna and your son to Ostagar to tell Fergus and the king what happened. Then, your son joins the Grey Wardens. So long as justice comes to Hal. I agree. Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with us. Joder, bueno. Pero mi deber es vengarme del Aljo. We will inform the king, and he will punish Howe. I'm sorry, but a Grey Warden's duties take precedence even over vengeance. Hal thinks he'll use the chaos to advance himself. Make him wrong, bub. See that justice is done. Our family always does our duty first. The Darkspawn must be defeated. You must go. For your own sake and for Ferelden's. Joder. Lo haré, padre, por ti. We must leave quickly then. Bryce, are you sure? Our son will not die of Hal's treachery. He will live and make his mark on the world. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. ¿Pero qué dices, madre? Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. Pero madre, ¿qué dices? No. My place is with your father. At his side to death and beyond. I'm so sorry it's come to this, my love. We had a good life and did all we could. It's up to our children now. Then go, pup. Warn your brother. You know that we love you both. Ya vienen. You do us proud. They've broken through the gates. We must go now. Goodbye, darling. Adiós, mamá. Adiós, papá. Qué hijos de puta. Así empieza la historia. Obviamente, si elegís una raza distinta, el inicio es totalmente distinto, ¿vale? Lo que viene a partir de aquí sí que es bastante parecido. Y luego, bueno, cambiar un poquito lo que te digan según seas humano, elfo y tal, pero no varía tanto. We will be traveling south to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest.
The king's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Correcto. Oh there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Oh, sí, soy yo. Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met. Sí, Majestad, me llamo Lexas. Your brother has already arrived with High Ever's men, but we are still awaiting your father. No va a venir. Dead? What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken High Ever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. Gracias, Majestad. Gracias, Majestad. No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. Oh. ¿Cuándo volverá? Not until the battle is over, I fear. Until then, we cannot even send word. I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the Darkspawn for the time being. Bueno, algo es algo. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. Este rey no me da mucha confianza. Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. Gracias. Adiós, guardas crisis. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. ¿Ah, sí? No pareces muy tranquilo con ello. Despite the victories so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. Uf. By now they look to outnumber us. Mal rollo. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask you to act solely on my feeling. Ya. Yet not enough to wait for reinforcements from the Grey Wardens of Orlais. He believes our legend alone makes him invulnerable. Huele a Are cagada. too few. We must do what we can and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. ¿Qué quieres que haga? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Your hound can stay with me while I attend to some business. The Grey Warden tent is on the other side of this bridge. You will find us there should you need to. Thank you. Se guarda automático, subido un nivel. Pero vuelvo a guardar por si acaso. Nada, chicos, hasta aquí el primer episodio. Espero que os haya gustado. La verdad es que es un inicio bastante pepino. Puedo deciros la verdad. Y en el próximo episodio, pues nada, Ostagar. A ver si lo grabo pronto y os lo subo. Si os ha gustado, claro. Chao, chao.